Gracias, Padre, por este tiempo, lo ponemos delante de ti, agradeciéndote que hasta aquí nos has ayudado y estaremos alegres, porque esa alegría viene de ti, tu gozo viene, Señor, de la salvación. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, estamos muy contentos por poder estar juntos en esta hora, alabando al Señor, estar reunidos, y pues qué gusto poder estar aquí, y pues gracias a Dios por los que están conectados desde el principio, porque pusieron lo mejor para Dios, ¿verdad? Y es darle desde temprano el lugar al Señor y el tiempo que se le debe de dar. Y pues estamos contentos porque mañana cumpleaños Mica, así es que Mica, te felicitamos por tu cumpleaños, le damos gracias a Dios por tu vida, y la hermana María Félix el 29, así es que Dios les bendiga estos cumpleañeros, ya estaremos diciendo los demás, y si alguien cumple años en septiembre, pues váyame avisando, ¿verdad? Y seguimos con todas las actividades por Zoom y Facebook, todas las células, y recuerden que el próximo domingo es el coro, la audición después de la reunión, para que todos los que dijeron que querían participar, pues se queden y esperen su turno para la audición. Y a partir de septiembre vamos a empezar otra vez el discipulado del camino y también el discipulado de Iglesia Renovada. De discipulado Iglesia Renovada es para todos los que ya tomaron el discipulado del camino. Así es que les animo a que se anoten conmigo, con sus líderes que estuvieron en el discipulado del camino, también se vayan anotando ahí para formar los grupos para estos 2 nuevos discipulados. Sobre todo, todos los que sirven es de importancia. Recuerden que la madurez la tenemos, no es algo que querramos, es algo que debemos de nosotros ir por esa madurez. Y pues vamos a continuar, y en esta hora vamos a escuchar una conferencia del pastor David Ormachea acerca de la madurez. Así es que estemos atentos y con nuestras notas para estar anotando todo lo que el Señor nos va a hablar a través del pastor David Ormachea. Así es que pues vamos a escucharlo. Por allí vi que había alguien conectado de Tlaquepaque, que era uno de los lugares que queríamos visitar con mi esposita, pero no se pudo en esta oportunidad. Sin embargo, qué bueno que tenemos este privilegio de utilizar las redes sociales para poder compartir. Durante este día viernes, sábado y domingo tendré la oportunidad de hacer lo que más me encanta, que es compartir la palabra del Señor. Viernes, hoy de noche, sábado de noche y domingo, hablaré acerca de la crisis que vivimos, de la situación de la iglesia, de nuestra responsabilidad como padres, de los peligros que enfrentamos como familia, de la responsabilidad que tenemos para poder no solamente salir de la crisis, sino salir bien de ella y tomar diferentes medidas para tener una estrategia saludable para enfrentar esta nueva forma que nos están imponiendo, que la enfermedad también nos impone, y que todo este ataque inmenso mundial contra la fe cristiana ha venido desarrollando, y tenemos que entender los tiempos. Yo tengo la responsabilidad, queridos hermanos, como uno de sus pastores que los ama, yo tengo la responsabilidad de leer los tiempos, de examinar lo que ocurre en el mundo, y tengo esta responsabilidad de luego examinar la palabra de Dios para encontrar la respuesta a las necesidades que no solamente yo tengo, sino que tienen todas las personas a quienes Dios ha puesto en mi camino para poder dirigirles.
sabiamente, poder dirigirles apropiadamente. Vivimos en tiempos difíciles. Mis pláticas estarán enfocadas los días viernes y sábado en la noche y domingo a este tema que le estoy presentando, y el día de mañana con los estudiantes estaré compartiendo el tema de la madurez, esencial para que los que somos líderes cristianos aprendamos no solamente a vivir saludablemente, sino además poder guiar a las personas a vivir de la manera que Dios quiere que vivan. Esta es nuestra responsabilidad. Dios nos ha encargado a nosotros guiar a la congregación, a los hermanos, para que puedan enfrentar estos desafíos que enfrentamos en la vida. Me encanta la palabra de Dios, me encanta su realidad. Simplemente para poner como fundamento en todo lo que voy a decir, no voy a estar repitiendo muchas escrituras, lo que quiero es poner una palabra de advertencia. Y esta la tomo de lo que Judas escribe. Comienza diciendo: yo, Judas, esclavo de Jesucristo, hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. A nosotros. Me alegra que Judas, con tanta humildad, diga que es un siervo de Cristo, un esclavo de Jesucristo, y que no parta presentando credenciales que podía haber presentado. Soy el medio hermano de Jesucristo. No, él dice: soy un siervo de Cristo. Me encanta. Es una carta con un solo capítulo que nos hace ver la terrible realidad que vivimos aquellos que amamos a Cristo y que seremos perseguidos permanentemente. Así que Judas comienza su carta diciendo: con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos, es decir, quería que juntos nos regocijemos en la salvación que tenemos. Quería compartir con ustedes lo maravilloso que es ser salvado, pero ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Judas veía el peligro que había advertido su medio hermano Jesucristo, quien dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada, división. Los padres se levantarán contra los hijos contra los padres, la suegra contra la nuera, etc. Porque cuando nosotros vivimos la fe verdaderamente, cuando nosotros tomamos la decisión de no solamente estar cantando en un templo, sino de vivir la palabra de Dios en todas nuestras acciones, en todo lo que hacemos, fundamentando nuestras palabras, actitudes y comportamiento en la palabra de Dios, por supuesto que incluso nuestros familiares, algunos que odian el mensaje de la palabra, que odian la moralidad bíblica, que no les gusta nuestra ética ni nuestra doctrina, Jesucristo dijo que serían nuestros peores enemigos. Agregue a esto que Jesucristo dijo a sus discípulos que serían perseguidos por su fe, y a nosotros se nos hace la misma advertencia. Hoy vivimos uno de los tiempos de mayor persecución en la historia del mundo. Tiene que entender, querido, que el mundo nos está persiguiendo. El mundo tiene una agenda y ha mezclado distintos sistemas de pensamiento en uno solo, que es una filosofía anti-Dios, anti-ética bíblica, que no cree en la existencia de Dios, que cree que los cristianos estamos locos, que este libro llamado Biblia es un invento de los humanos. Así que el ataque es un ataque mundial. Este ataque, tristemente, también ha influenciado un sector de la iglesia. Por eso se hace tan real
tan necesario que hablemos de esta realidad. Lo dice Judas en su tiempo y nos dice el Espíritu Santo a través de Judas para nuestros tiempos. Dice, les digo esto hablando de defender nuestra fe. Usted, yo, tenemos la obligación de hacerlo. Defender nuestra fe tiene muchas aristas. Tal vez tiene que hacer si está bien preparado, como lo hago yo. Defender nuestra fe en una universidad plagada con una conferencia de 1000 personas, donde hay 990 que odian el cristianismo, donde ni siquiera quieren que uno dé una conferencia en la universidad y lo reciben con ataques, con insultos. Tal vez defender la fe, como me toca hacerlo a mí en un programa de televisión, con enemigos de nuestra fe. O tal vez simplemente, querido, le toca defender la fe allí en su casa, con el único hijo que tiene. Tal vez es una madre sola que tiene que defender la fe allí, porque ese es el encargo que Dios le entrega, que traspasemos nuestra fe a nuestra familia. Y tal vez por eso, querido, muchos no han sabido cómo hacerlo, porque no les hemos entrenado para que lo hagan de la forma que Dios demanda. Tal vez le toque defender su fe como estudiante, o tal vez le toca guardar silencio porque es el único entre 40 estudiantes que es cristiano y que tiene un profesor antidios y 39 compañeros antidios, y le tocará mantener silencio, guardar su compostura, no pelearse con ninguno, pero defender su fe cuando es consultado. O tal vez es un padre de familia que tendrá que reunirse periódicamente con sus hijos. Yo tengo que hacerlo. El 18 de septiembre tendré una conferencia con jóvenes, de corazón a corazón. Hablaré con ellos de estas situaciones que están viviendo, porque estamos perdiendo nuestros jóvenes, porque muchas congregaciones no están enseñando lo que se necesita en este momento, en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, los padres no están siendo entrenados y los hijos están siendo lavados de cerebros en colegios, universidades, que son centros de entrenamiento, de lavado de cerebro, de la filosofía progresista que existe en el mundo. Es por eso que Judas dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios, no tienen a Dios, se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Sí, denominaciones que permiten, ordenan sacerdotes homosexuales, denominaciones que dicen que el homosexualismo es pecado, pero están enseñando feminismo, con medio adornado de cristianismo, un sincretismo. Por eso Judas, en su tiempo y para nosotros Dios, nos hace esta advertencia. Queridos, dice, la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Claro, se han levantado ellos como dioses que definen el sexo, que definen la moral. Me encanta cómo hay otra advertencia de Judas que dice, pero ustedes, mis queridos amigos, esta es mi palabra para ustedes, mis queridos amigos también. Para ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No que estos nuevos teólogos, no que estos nuevos teólogos o teólogos de liberación, teólogos plagados de ideologías izquierdistas, estos nuevos teólogos que han salido, que
critican a la reforma, que critican a los que somos conservadores en la predicación de la palabra. Dice, no, queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Cualquier mal deseo. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Desde aquellos que son farsantes que se meten en las iglesias, hasta aquellos que los farsantes los han convencido y están en medio de nosotros. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Es lo que estoy haciendo ahora. Orar en el poder del Espíritu Santo es lo que tenemos que hacer regularmente y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Ese será el fundamento de todo lo que diré en estos días. Permítame iniciar con este principio. Independientemente de la experiencia obtenida en todas las tragedias que el mundo ha vivido, de lo obtenido de todo avance de la ciencia, de la cantidad de recursos que existen en el mundo y de la inmensa cantidad de sabiduría humana, nadie pudo prevenir y nadie ha podido detener la difícil crisis que enfrentamos. Todo ha estado, está y estará en el control de nuestro Dios soberano. Por eso me encanta lo que dice Judas, que permanezcamos en la fe de nuestros queridos apóstoles, la doctrina, la ética, que permanezcamos confiados de que estamos salvos, que tenemos, como dice el apóstol Pedro, una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminable, imperdible, que somos extranjeros, advenedizos, somos reyes y sacerdotes, que en otro tiempo no teníamos misericordia, pero Dios nos entregó su misericordia. Y por lo tanto, como extranjeros y peregrinos, debemos conducirnos con una buena manera de vivir. Nadie se imaginaba la crisis que viviríamos. Hace unas semanas atrás, un mes atrás, y hace pocas semanas tuvimos que celebrar un servicio especial en memoria de un discípulo, joven pastor, que murió de COVID. Hasta ahora ha sido un shock. Hace 2 días estuvo su esposita aquí en la casa. 2 hijos. Estábamos, como dice la canción de mi querido amigo Gustavo Flores, de Laredo, Texas. Cuando escribió esta canción, me mandó algo de la letra y comenzamos a trabajarla un poquito, le ayudé en algunos conceptos. Y salió esta canción. Tenía razón el Nazareno en su sermón. Eso quiero comunicarle, querido. El sermón del Nazareno nunca ha perdido la verdad. Estábamos trabajando, comprando, vendiendo, planificando nuestro futuro, dependiendo de nuestra inteligencia en los negocios, de la salud, la juventud, la educación, y creyendo tener todo bajo control. Todo el mundo lo perdió. Y nos dimos cuenta que tenía razón el Nazareno en su sermón, cuando ordenó: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Tenía razón el Nazareno en su sermón. Puedo decirle que tengo varios grados prestigiosos
Seminarios, instituciones educativas me han entregado títulos. Reconocimientos tengo guardados en mi casa. Algunos he colgado en la pared para la televisión ahora. Nunca los había querido colgar. Había tomado clases de cómo pastorear. He tratado de informarme de la mejor manera. Pero nunca había tomado una clase sobre cómo pastorear a una iglesia durante una crisis mundial, sobre cómo guiar a una iglesia a través de una pandemia, en medio de mis propias crisis, cómo guiar a una congregación en medio de un distanciamiento social, usando máscaras, control de temperatura en la puerta, o suspendiendo los servicios, o servicios en línea, o ministrar a los enfermos en el hospital sin poder visitar en persona. La conclusión es la siguiente. Estos son días difíciles y estresantes que demandan lo mejor de nosotros. Lamentablemente, estas crisis sacan lo peor de los inmaduros y lo mejor de los maduros. Porque estas crisis nos presentan un serio examen sobre nuestra condición como persona, como padre, la vida ministerial, cómo pastorear a una iglesia. Y frente a nosotros tenemos algunos desafíos. Yo quiero que lo haga usted. Me ha correspondido a mí hacerlo. Primero, padres, esposos, esposas, en medio de todo esto, lo que han vivido. Ustedes saben cómo han vivido su fe. ¿La han vivido bien? ¿Mal? Primero, necesitamos evaluar nuestra fe real, nuestra preparación espiritual, física y emocional, por medio de nuestras acciones y reacciones frente a las circunstancias personales, a las familiares, a las congregacionales, laborales y las que experimenta el mundo. No son nuestras palabras, sino nuestras acciones las que revelan si nuestra fe era genuina y real. Segundo, demostrar fielmente frente a nuestra familia, la congregación y el mundo que estamos preparados para no solo enseñar cómo manejar las crisis, sino también preparados para enfrentarlas y enseñar con nuestros ejemplos la forma bíblica de hacerlo. Como padres, como pastores, necesitamos hacer eso, todos los líderes y todos los miembros de una congregación. Tercero, evaluar cuán abiertos estamos para ser vulnerables, honestos, para reconocer nuestras inhabilidades, quedaron al descubierto, para buscar la ayuda necesaria para enfrentar las crisis actuales. Tengo la libertad de hablarle de esto, porque por la gracia de Dios y mi responsabilidad personal, estuve preparado para esta crisis. Las personas que mayor crisis han vivido, y algunos no pueden salir de ellas, son aquellos que llegaron a esta crisis sin estar preparados para la crisis. Y en medio de la crisis, experimentan otra grave crisis por no saber enfrentarla. Tenía razón el Nazareno en su sermón, que aquel que quiere que su casa subsista en la tormenta necesita un buen fundamento. Y algunos cristianos habían construido su casa sobre un mal fundamento. Algunos creían que eran cristianos hasta que vino esta crisis. Me escriben. Tengo una congregación online y los días jueves y domingo nos reunimos. Y la gente me escribe, pastor, pensé que era cristiano. Me encanta que lo hagan, que sean honestos, que sean sinceros. Pero no estuvieron muchos preparados para esta crisis. Yo sí estuve preparado. Estuve preparado emocionalmente, espiritualmente, matrimonialmente para enfrentar más crisis, pasar más tiempo con mi esposa. Después de viajar, siempre bromeo que digo que tenía un buen matrimonio porque pasaba viajando. Pero es verdad,
¿verdad? El hecho de que pasar más tiempo en casa con la esposa, con el esposo, con los hijos, no es sencillo. Comienzan a verse las arrugas, las manchas, las verrugas. Pero estuve preparado familiarmente, económicamente. Estaba ahorrando. Yo he vivido de mis honorarios. Y gracias a ustedes, queridos hermanos de la congregación en Guadalajara, que periódicamente me envían ofrendas para ayudarme. De todo corazón, muchas gracias, porque me han sostenido en medio de la crisis. Pero es la única congregación que lo hace. He ayudado a cientos, puedo decir tal vez miles. Pero yo vivía de mis honorarios, viajando, cobrando por mis conferencias. Cuando vino la crisis, no más viajes, no más ingresos, no más honorarios. Tenía todo planificado. Tenía planificado 2 años de conferencias, 2 y 3 conferencias cada mes. Cada mes un promedio de 18 a 22 horas de conferencias. Todo planificado. Pero tenía razón el Nazareno en su sermón. Tenían razón los discípulos del Nazareno. Aquellos dijeron, vamos ahora, los que decís mañana, iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que es la vida. Así que yo estuve preparado por la gracia de Dios, por mi dedicación personal. Pregunta, ¿estuvo usted preparado? Déjeme hablar de esto. Tenía razón el Nazareno en su sermón. Escuche este principio. Los estudiosos de la Biblia estamos absolutamente seguros que Dios nunca pierde su control y que hoy más que nunca, cuando por la realidad que vivimos todos nos damos cuenta de que nada está bajo nuestro control, tenemos que reconocer que Dios nunca se equivoca, que su palabra es fiel y que Él nunca pierde el control. Nosotros nos desviamos, empezamos a pensar en más dinero, en más cosas, nunca nos llenamos. Queremos televisores más grandes, queremos automóviles más lujosos, queremos más y más y más. Y dice Pablo, enséñales a los ricos de este mundo, no solo a los ricos, que no sean orgullosos, también a todo aquel que confía en su dinero, el cual es inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, que nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Si nadie se imaginó que el mundo entraría en caos y que todas nuestras fórmulas para retornar a la normalidad no funcionarían. Esta realidad para los no cristianos es obra de la casualidad, dicen mala suerte, calentamiento global, los chinos. Para ellos tiene culpa de todo, aún de la pobreza y la criminalidad del calentamiento global. Porque este es un mundo nuevo, es un mundo de víctimas, no de personas responsables, y así están criando a los jóvenes. Por eso quiero tener esa conversación con los jóvenes, para que dejen de creerse víctimas de los sistemas. Y para los cristianos esta crisis, Dios tiene sabios recordatorios. Y yo quiero comunicárselo porque los he estudiado y creo que Dios ha hablado de esta manera, por lo menos a mi corazón. Primero, la orden radical del Nazareno. Busquen el reino de Dios. Escuche este principio. Cuando Dios entrega una orden como esta,
buscad primero el reino de Dios, no es para amargarnos la vida, tampoco para coartar nuestra libertad de progresar y de disfrutar la vida. Dios no se equivocó, pues sus órdenes siempre son para nuestro bien y para que podamos vivir felices la vida que Él sabia y soberanamente planificó. La orden radical del Nazareno tenía razón. Busquen el reino de Dios. No significa abandonen sus trabajos, métanse en la iglesia, porque sean músicos en la iglesia, predicadores en la iglesia, busquen el reino de Dios. Dice, aprendan a vivir bajo las órdenes del rey y a someter su vida a la filosofía ética moral del reino. No importa lo que ocurra a su alrededor. Porque Dios ama nuestro progreso, pero se desagrada de nuestro materialismo. Nos dimos cuenta de que tenía razón el Nazareno en su sermón, pues se detuvo el consumismo, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas ahorraron dinero porque no pudieron gastar? Porque algunos tenían el síndrome de gastar lo que le llamaba la atención. Negocios cerrados, obligados a buscar desesperadamente lo elemental, como papel higiénico, desinfectantes. Él ama que tengamos alegría y sana diversión, que seamos buenos mayordomos de nuestra vida, que repongamos nuestras energías con turismo, con vacaciones, por supuesto. ¿Cómo me encantaría a mí estar en Cancún en este momento, después de años de trabajo? Pero a Dios no le agradan los excesos, los desvíos, la diversión pecaminosa. Tenía razón el Nazareno en su sermón y nada pudo detener lo que Dios provocó o permitió. Ni siquiera la muralla china, símbolo de poder de los chinos, no pudo detener lo que Dios permite y no solo nos mostró que puede entrar el mal a ese imperio ateo y comunista, sino que también puede salir o lo pueden sacar de su imperio el virus, la plaga, sea por su irresponsabilidad o por su maldad, porque son los falsificadores del mundo, los corruptos del mundo, los que no respetan los derechos de la gente, los que mantienen un gobierno explotador, tirano, que coarta todas las libertades, que impide el cristianismo, la adoración a Dios. Tenía razón el Nazareno en su sermón. Ningún camino llega a Roma porque nadie quiere ir a uno de los países más infectados como estaba Italia. Tenía razón el Nazareno en su sermón. No había goles en España, ni en el mundo, porque en vez de estar juntos en la diversión, fuimos enviados a nuestros hogares y necesitamos tener una profunda reflexión. No había enamorados en París, porque el verdadero amor no se vive en ciertos lugares, sino en el corazón. Se desarrolla en los hogares, donde fuimos obligados a volver. Tenía razón el Nazareno en su sermón. La Europa cuna del cristianismo y hoy embelesada con el humanismo. Los Estados Unidos, fundados en los principios judeo-cristianos, nación distribuidora de misioneros que ha invertido billones en la evangelización, en obras de generosidad para los pobres por medio de organizaciones mundiales, en el desarrollo de la iglesia en el mundo. Estados Unidos se convirtió en materialista, con nuevas generaciones humanistas, agnósticas, socialistas, comunistas, jóvenes idealistas, que desean terminar con la policía, con la autoridad, la familia, y que siguen organizaciones que a cuenta de defender lo que ellos llaman derechos humanos, y que dicen defender a las mujeres, mientras le entregan poder al feminismo radical que desprecia a los hombres, que aman asesinar a los niños en el vientre de su madre hasta los 9 meses. Tenía razón el Nazareno en su sermón, cuando dirigiéndose a sus discípulos, le dijo: no se preocupen de andar comprando y vendiendo, y no se preocupen de más vestidos y de mucha comida, porque en forma extrema esas cosas pueden dominar el pensamiento de los incrédulos en el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen
el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y Él les dará todo lo que necesiten. Tenía razón el Nazareno en su sermón. Busquen el reino de Dios. Cuando les den cursos sobre familia, asistan, aprenden a practicar los principios. Cuando les den cursos sobre finanzas en el reino, aprenda a ganar su dinero responsablemente, a trabajar con sabiduría, integridad y responsabilidad, a ahorrar con inteligencia. Tenía razón el Nazareno en su sermón. Segundo, las crisis humanas, reacciones lógicas. Me tocó investigar lo que ha ocurrido, examinar cada situación, recibiendo cartas de la gente, llamadas de los pastores, realizando conferencias, realizo consejería virtual. Increíble lo que escucho. Frente a las crisis humanas, hay reacciones lógicas. Escucha este principio. Frente a las crisis, toda persona, sea cristiana o no, reaccionará de acuerdo a la información que tiene en su mente. Nadie puede sacar de su cabeza lo que nunca ha metido. Así que la persona, cuando enfrenta una crisis, se produce una estampida para buscar principios, verdades, pensamientos, libros que ha leído, cursos que ha tomado para saber cómo respondo. Frente a las crisis, toda persona, sea cristiana o no, reaccionará de acuerdo a la información que tiene en su mente, por lo que las crisis revelan la capacidad de respuesta que le motiva a una temporada de mayor crisis y confusión, o a la búsqueda sabia de la solución. ¿Dónde es tú? ¿Dónde está usted? Yo estoy en lo último. No, nada de confusión. La búsqueda sabia de la solución para mi situación económica. ¿Cómo vivir ahora? ¿Cómo cubrir los gastos de compromisos adquiridos? No tengo deudas, gracias a Dios. Solo la deuda de mi casa. No tenía ingresos para pagar. Pero no tengo deudas. La deuda de la casa porque es esencial, no se puede comprar una casa al contado. Pero ¿cómo? Tengo que buscar solución. Algunas de las serias advertencias del Nazareno son que la paga del pecado es muerte, queridos, que Dios nunca puede bendecir y proteger a los rebeldes y que los rebeldes siempre recibirán consecuencias, ¿sí o no? Las consecuencias de los estilos de vida pecaminosos, del desorden mundial, de las malas elecciones de la gente, son evidentes. Y no solo los no cristianos que viven en rebelión las sufren, sufren también los cristianos que, conociendo la verdad, eligen también la rebelión. Y cuando estaba enseñando esto, la gente me ha dicho, pero pastor, yo en realidad yo no fui rebelde. Yo estaba yendo a la iglesia, sirviendo. Y le pregunté a alguien en consejería, ok, no fuiste rebelde, y estás viviendo una crisis. Bueno, Dios la permitió. Pero tu esposa está diciendo que la maltratabas. ¿Cómo dices que no fuiste rebelde? Hablemos de eso, los rebeldes paganos y sus consecuencias. Voy a hacer una distinción entre los paganos y los cristianos. Los rebeldes paganos y sus consecuencias. Escuche este principio. Nadie puede elegir comportamientos pecaminosos o actos de rebelión y no recibir la disciplina divina. Y por ello el Nazareno enseñó con claridad que tragedias, crisis, enfermedades, pandemias y muerte serán las consecuencias ineludibles en un mundo caído y dañado por el pecado. Tenía razón el Nazareno cuando dijo, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla, los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque ustedes son mis seguidores.
tenía razón. Es eso lo que experimento yo. Si usted no es perseguido por su fe, tal vez no comunica su fe, no vive su fe o no tiene fe. Yo he sido perseguido más que nunca ahora, pero estoy contento con la persecución. Me he metido al mundo político, al mundo económico, la vida familiar, la vida moral, la sociedad. Y cuando usted toca todos los aspectos, porque estoy obligado a enseñar todo el consejo de Dios, no hay nada que alguien me diga, pastor, usted no debería enseñar sobre esto. Esa es su opinión. La Biblia me dice que enseña todo el consejo de Dios. Pero vivimos en un mundo difícil para el cristiano, pero la gente no amará a Dios. Solo se amarán ellos mismos. Obvio, se creen dioses, son crueles con los niños que no han nacido. Oigan lo bueno. Están orgullosos de su búsqueda de placer sin frenos. Es increíble la cantidad de jóvenes que me escriben que están teniendo relaciones sexuales y son músicos, son personas que están sirviendo en la iglesia. Tenía razón el Nazareno y también los discípulos del Nazareno cuando escribieron lo siguiente. Es bueno que sepa que en los últimos tiempos habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Eso es lo que ocurre en la sociedad. Pero a mí me gusta esto. Yo soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. Yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. A mí me gusta esto. Yo quiero casarme con otro hombre. A mí me gusta esto. La gente tendrá amor por sí misma, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Y Pablo le dice a Timoteo, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y eso es lo que quieren los enemigos de la fe en medio de la crisis. Quiero que entienda esto. Porque le voy a preparar durante estas tres conferencias para que entienda su responsabilidad, pero quiere que mostrarle dónde se encuentra. Este es un mundo en el que quieren promover para quitar la autoridad a los padres. Quieren leyes que aprueben sus desvíos morales porque tienen solo amor por sí mismos, son crueles, odian la familia, son soberbios, aman el placer en lugar de Dios porque creen que Dios no existe. Ellos no creen que existe pecado. Así que quieren cambiar políticos, ideologías políticas, antes conservadoras, cambiarlas en liberales morales. No creen que existe maldad, creen que las leyes morales basadas en valores judeo-cristianos deben desaparecer porque discriminan contra el feminismo, homosexualismo, ideologismo, ecologismo, comunismo, ateísmo. Y prefieren los postulados que dicen, no existe maldad, no existe pecado, no existe Dios ni cristianismo. Se ha preguntado usted cómo cambió el mundo en general y la política en particular. Bueno, todo el mundo, todos los negocios, todas las instituciones cambiaron, unas para bien y otras están cambiando para el mal de la humanidad y para extender una de las agendas más inmorales del mundo, la agenda globalista. Ningún sistema político o económico, por poderoso que sea, puede terminar con este virus. Y en su búsqueda de soluciones, los políticos se culpan unos a otros. Y los liberales morales, cuyo dicho es nunca debes desperdiciar una crisis, se están aprovechando en cada país de la crisis para cambiar leyes, para movilizar a su gente por medio de las redes sociales, creando el caos, saqueando, robando, incendiando, destruyendo iglesias, monumentos históricos, rechazando el himno nacional, quemando banderas. El plan de las Naciones Unidas, que dice defender los derechos humanos, en su práctica, es un serio y directo ataque para la destrucción del cristianismo. El globalismo es un fenómeno extraordinariamente negativo. La globalización es un fenómeno extraordinariamente positivo que hace que usted y yo estemos hablando en este mismo momento, de un océano a otro, de un continente a otro, que un libro mío sea publicado en Colombia y vaya a otros países. La globalización no es el problema. La agenda globalista es el problema. Es un plan mundial. Por ejemplo, alguna vez leí
una cita de las memorias de David Rockefeller, que ha sido uno de los grandes impulsadores de la agenda globalista, y comienza diciendo: se nos ha acusado a mi familia y a mí de actuar en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos y defender, por el contrario, un gobierno que derive de una cábala secreta de financieros y de intelectuales, y que vaya hacia un nuevo mundo, hacia un nuevo orden mundial. Y entonces escribe diciendo: si esa es la acusación, estoy orgulloso de ello. Y allí tiene. Antiguamente, ¿cierto?, el comunismo se enfocaba en la lucha de los pobres contra los ricos. Los ateos, los agnósticos, hoy que son parte del mismo sistema anti-Dios, anti-fe, anti-Biblia, el marxismo, hoy, sí, los grandes ricos y poderosos, los dueños de las redes sociales, los millonarios, no son solo los pobres, ahora son pobres y ricos, clase media. Esta agenda globalista existe, tiene objetivos muy concretos y tiene muchísima más influencia de lo que nosotros nos imaginamos. Su plan es reducir la población, ¿pero cómo? Impulsando el aborto, apoyando la homosexualidad. De esa manera la gente no tiene hijos, se va destruyendo la familia por la persecución de la familia tradicional. Estaba leyendo que en Birmingham quisieron imponer un curso LGTBI que los padres llamaron agresivo porque enseñaba a los niños desde 4 años la agenda LGTBI, y los padres musulmanes retiraron a 600 alumnos. Porque esta estrategia global, algunos cristianos no hacen eso. Esta estrategia global desarrolla cursos, llegan tan lejos como enseñar a masturbarse a los niños a los 3 años, o sesiones para aprender a tocarse. Esta estrategia global busca que voten los adolescentes, que salgan a votar para que los adolescentes elijan los gobernantes de un país para tener un grupo de jóvenes manipulables. Por supuesto, ¿qué joven no quiere educación gratis, comida gratis, transporte gratis, todo gratis, si este mundo es un mundo de víctimas? Están acelerando la agenda, su estrategia para influenciar la sociedad, la educación con sus ideas. Hay pequeños focos, por ejemplo, Hungría, con 7 millones de habitantes, con un presidente que dicen ser cristiano, premia a las familias que tienen más de 4 hijos, porque saben que un pequeño país, siguiendo una agenda globalista, poco a poco va desapareciendo. Y la familia es la institución que nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy. Hombre y mujer se unen, procrean, protegen a la prole, que a su vez hará lo mismo con la siguiente generación, y así sucesivamente. Principio básico de perpetuación de la especie humana. La familia es, de este modo, la estructura nuclear de nuestras sociedades más importante. Sin ella todo se tambalea. Por eso la están atacando. Porque con la familia debilitada sería más fácil implantar en la mente de las nuevas generaciones los nuevos roles que servirán a los intereses de los nuevos gobernantes. Sin la educación de los padres a los hijos, enseñando su moral, los hijos quedan a merced del Estado. Es precisamente por esto por lo que las políticas mal llamadas progresistas de las últimas décadas tienen como uno de sus objetivos la destrucción de la familia, como la conocemos, o su reducción a la mínima expresión para acabar con su reducto de libertad y de transmisión de los valores de los padres a los hijos, porque una vez debilitada la familia, sería más fácil implantar en la mente de las nuevas generaciones estas nuevas ideas. El cristianismo ha promovido y defendido a la familia con el objetivo de establecer la mejor manera de criar a la prole, asentar las bases del progreso, pero no del progreso según se suele entender hoy, sino del progreso real, asentar las bases morales, económicas, que permiten el correcto desarrollo de la sociedad a través de la perpetuación de la misma, basada en valores absolutos. Pero hoy se promueven modelos antifamilia que erosionan todo aquello que ha permitido que lleguemos a donde estamos hoy.
Los totalitarismos siempre han estado obsesionados con la creación de nuevos hombres, nuevamente. Y para eso es necesario eliminar lo anterior. Hay que borrar, o como dicen ahora, resetear la mente para poder implantar un nuevo software, un nuevo programa, un código diferente, una escala de valores completamente distinta. Los ataques a la familia son frontales y no frontales. El acoso es político, legislativo, cultural, social, económico. Es importante comprender que el ataque a la familia es el ataque a la sociedad. No hay una sin la otra. Y todo esto ha llevado, queridos, a una lucha tremenda que ha llevado a la exaltación del feminismo, no como un contrapeso contra el machismo, sino la destrucción de la masculinidad. El feminismo, la deconstrucción de la sociedad. Todos conocemos las consecuencias nefastas de la ideología feminista en la mente de los jóvenes. Antes de que sea esta pandemia, en todas mis conferencias de jóvenes, en vez de que los jóvenes me pregunten a mí, al final de mis conferencias, yo le hice preguntas a los jóvenes. Por eso el 18 de septiembre quiero tener una conversación con ellos. ¿Sabe por qué? Porque me di cuenta que la mayoría de las chicas, adolescentes, jovencitas, feministas, los jóvenes convencidos de la ideología de género, y este feminismo es radical, va en contra de la mujer, pervierte la esencia misma de lo que implica ser fémina, incluso condena la maternidad, el mayor milagro que existe en el mundo. Y con esto nos estamos obligando a que toda mujer sea madre. ¿Cierto? No, sino que reconocemos que toda mujer tiene la capacidad y el derecho de tener hijos. Pero hoy, usted habla con los jóvenes, muchos no quieren tener hijos. Muchas chicas no quieren tener hijos. Desvirtuar el concepto mismo de mujer, de feminidad, conduce a que la mujer vaya en contra de su misma naturaleza. Si la mujer ya no desea tener hijos y al mismo tiempo consiguen convencerla de que el hombre es un asesino, machista, han sembrado la semilla de la duda y del miedo. Y por supuesto, el número de matrimonios, de parejas y de hijos descenderá. Buscando la igualdad con el hombre, han conseguido la desigualdad consigo mismas. Por decirlo de otra manera, para buscar la igualdad de la mujer respecto al hombre, el feminismo ha puesto un espejo a la mujer en el que no se refleja ella misma, sino el hombre. El feminismo no busca la igualdad de la mujer basándose en la feminidad que le corresponde, sino comparado con la masculinidad. Y sin maternidad no hay futuro. Si estos poderes convencen a las mujeres de dar la espalda a la maternidad por una supuesta lucha de sexos, pueden hacer un jaque mate. La maternidad no puede imponerse por lo que estos adversarios de la familia parten con una ventaja. Si primero se deforma la feminidad, después se ataca la maternidad, se asesina la masculinidad. El siguiente paso es el asesinato de la prole. De la mano de ese feminismo viene lo que conocemos hoy como deconstrucción. ¡Ah, qué terrible palabra! En concreto se busca la deconstrucción, es decir, que no se siga construyendo el sistema, el pensamiento, la deconstrucción de la, llaman, masculinidad tóxica. Es decir, extirpar del hombre todos los comportamientos viriles que de alguna manera están relacionados con su determinación biológica. En otras palabras, se trata de desmasculinizar al hombre, feminizarlo. Desvirtuar ambos sexos permite la promoción de nuevas ideologías como la de género, la aceptación de la transexualidad y el transhumanismo como algo lógico y natural en el desarrollo del ser humano. Las acciones de deconstrucción de todo lo religioso, de lo histórico, de lo moral, de lo patriótico, de lo nacional. Esto se mueve en todo el planeta. Repudian la historia. Gobernantes piden perdón por los hechos históricos que antes consideramos actos de heroísmo. Fuimos enseñados que nuestros padres de la patria, con virtudes y defectos,
Fueron hombres que dieron su vida por la patria. Hoy son asesinos para algunos. La familia la van disolviendo en medio de todas sus ideas relativistas y se reduce a las ideas que engendran los progresistas que dominan los estados. La religión la presionan para que se encierre en las paredes de un templo, invocando la libertad de otros para desarrollar en la sociedad sus religiones humanistas. Mientras se encierran, nos quitan la libertad de hablar, de vivir nuestra fe en las instituciones donde ellos viven su fe humanista. Las lealtades a la nación la quieren deconstruir. El patriotismo ha sido reemplazado por la idea de amor sin fronteras. Vengan, entren al país, un solo país en el mundo. Han afectado todo, porque todo lo que toca el ateísmo, el izquierdismo, lo daña. Dañaron la sexualidad, diciendo que existen ahora no solo hombres, mujeres, sino homosexuales, lesbianas, transexuales, travestis, asexuales, demisexuales. Dañaron el matrimonio para decir no, entre hombre y mujer, no, hombre y mujer, mujer con mujer, hombre con hombre. Todo lo que tocan lo dañan. Padre, hijo, no, son iguales. ¿Cómo va a haber autoridad? Todos, profesores y alumnos, no, todos igual. Todo lo que tocan lo dañan. El arte. Hoy desprecia el arte lo hermoso, lo divino, lo relacionado con la familia. Promueve lo feo, lo asqueroso, lo sucio. La raza humana que se manifiesta en diferentes colores, diferentes razas. Hay una sola raza, es la raza humana. El resto son colores que adornan la raza humana. Pero la raza humana que se manifiesta en diferentes colores ha sido obligada a hacer un montón de razas que desean destruir por lo menos a una, la raza blanca. La filosofía ya no cree en la existencia de la verdad, sino de que cada uno tiene su propia verdad y debe vivirla como quiera. El lenguaje otrora correcto, respetuoso, de alta calidad, hermoso, ha sido reemplazado por groserías, vulgaridades que son reconocidos como simples modismos. En Chile a las groserías le llaman chilenismos. Hablan con puras groserías. En su agenda el sexo, como fue diseñado por Dios, ya no debe existir. Y la mujer y el hombre ya no son los sexos únicos, esenciales, sino que cada persona puede elegir su sexualidad, no basado en ciencia o anatomía, tampoco en biología ni en cromosomas, sino en ideología. Se desprecia el amor que impide lo correcto y pecaminoso, que no es solo gracia y misericordia, sino también justicia. Ese amor que le entrega a los gobiernos la orden de reprimir el mal. Ese amor ya no existe. Ahora es el amor sentimiento, lleno de, entre comillas, compasión. Compasión por los miles de sinvergüenzas que andan robando y no compasión por los policías a quienes están asesinando. Ah, pero es que la policía es mala. Sí, entre millones hay algunos malos. Se desprecia el amor. Se promueven los sentimientos, la satisfacción de cualquier tipo de pasión, porque ya nada es antimoral y vergonzoso. Al hombre lo deben feminizar, quitarle la fortaleza, la autoridad, convertirlo en un metrosexual amante del poder, movido por su deseo de destruir a la mujer y dominarla, según ellas. Que el hombre es movido por su deseo de destruir a la mujer y de dominarla y de llenarla de hijos para que la esclavice, para que siga siendo dominada. Al finalizar mi plática, quiero recordarles de nuestra responsabilidad. No le mostré un panorama muy bueno. Bueno, es el panorama que existe. Esa es la realidad. Usted tiene que conocerla. No podemos enfrentar al enemigo sin conocerlo. No podemos actuar sabiamente sin conocer la necedad que existe en la sociedad. No podemos enseñar a nuestros hijos a vivir la verdad si no la conocemos, si no se nos enseña, si no se nos enseña la ética bíblica. Las congregaciones, voy a terminar el día domingo con aquello, con qué debemos hacer. Pero anote lo que dice Judas.
dice, rescaten, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Eso es lo que me mueve, ¿no? Si usted tiene una mezcla de pensamiento y le he tocado alguna fibra, y usted está pensando, esto es muy duro, yo quiero tener más compasión, yo quiero que la gente venga a la iglesia, tal como está, yo también. Solo que no puede quedarse tal como vino. Y el que vino adúltero tiene que dejar de ser o no puede ser parte de una iglesia. Puede asistir al templo, puede cantar, orar, todo, pero ser miembro de una iglesia, alguien que quiere permanecer en adulterio, alguien que es un traficante y quiere seguir traficando, alguien que es un abusador de niños y quiere seguir abusando, quiere ser miembro de la iglesia, alguien que es homosexual y quiere seguir practicando su homosexualidad, no puede. Pero esta es la orden con la cual vamos a continuar el día de mañana. Dice Judas, después de explicar, se meterá gente a sus congregaciones, habrá gente mala, tratarán de abusar de la gracia. ¿Qué debemos hacer? Dice, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Tal vez uno de esos es usted, por eso tenemos que ayudarle. Por eso como congregación, iglesia familiar cristiana, queremos ayudarle. Queremos que tenga cursos. Los que le han ofrecido. Ya voy a hablar de eso mañana, porque algunos les ofrecieron cursos, nunca los tomaron. Y si hubieran tomado ese curso estarían mejor preparados. Tal vez los débiles en la fe son sus hijos, porque han aprendido a ir a la congregación a cantar o tal vez a jugar con los celulares mientras están en el culto. Dice, deben tener compasión. En el original más la idea es reprender a los que no están firmes. A los que no están firmes. Rescaten a otros arrebatándolo de las llamas del juicio. Sí, a otros hay que decirles la verdad para que entiendan que no están viviendo el cristianismo, que están viviendo una religión, y como lo voy a ver en la siguiente parte de mi conferencia, lo van a ver, algunos le quitaron todo su dogmatismo y todos sus ritos, y están desesperados porque no tenían cristianismo, tenían ritualismo. Rescaten a otros arrebatando las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenle compasión. Pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Compasión. Son bienvenidos todos, ricos, pobres, de toda raza. Son bienvenidos aquellos que son abusados y las mujeres que abusan de ellos. Aquellas mujeres abusadas, los hombres que abusan de ellos. Son bienvenidos los que están teniendo relaciones sexuales prematrimoniales. Son bienvenidos aquellos que son adúlteros, fornicarios. Son bienvenidos los ateos, lesbianas, homosexuales. Pero como dice Judas, se lo leo mejor, como dice Judas, háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Queridos, estas pláticas son absolutamente indispensables en medio del mundo. Qué interesante, hermanos, lo que acabamos de escuchar en palabras del pastor Ormachea. Pablo le dijo a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Y pues son los que estamos viviendo, y es lo que el pastor Ormachea nos ha estado hablando. Y quiero terminar con una promesa que Dios le hizo a la iglesia de Filadelfia,
en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces vamos a orar y terminar este tiempo y decirle a Dios, ayúdanos a hacer esa iglesia que guarda la palabra de su paciencia. Padre, gracias en esta noche por esta palabra que nos has traído, Señor, en boca de tu siervo. Pedimos, Señor, sabiduría, entendimiento en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para hacer esa iglesia, Señor, que guarda tu palabra. Que seamos guardados, Señor, por ti en este tiempo. Que seamos esa iglesia que cumple los deseos de tu corazón, Señor, en la tierra. Gracias, Señor, que todo lo que escuchamos nos haga meditar y reflexionar, Señor, en que tú estás por venir, Señor. Gracias te damos. Bendice tu iglesia. Oramos por los que están pasando tiempos de enfermedad. Oramos por los papás de Alejandro, para que tú los sanes, y todos los hermanos, Señor, que están pasando por alguna necesidad de sanidad económica, familiar. Y gracias, Padre, por este tiempo. Te lo pedimos. Guarda tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, buenas noches, y qué bueno que pudimos estar conectados esta ocasión. Bye bye.